Un saludo para todos. En este video invité a Felipe Campos para hablar del dólar. Vamos a hablar de qué ha pasado, vamos a hablar de ciclos, vamos a hablar de los gobiernos anteriores. No se pierdan esta cátedra sobre el dólar y sobre los mercados. Un saludo para todos. Antes de comenzar, recuerden que este video es netamente educativo. Les cuento que invité a una de las personas que más sabe de dólar en Colombia, el gerente de investigaciones económicas de Alianza, Felipe Campos. Felipe es un crack, es un duro en temas de ciclos, en temas de dólar. Entonces lo invité para que habláramos de dólar y es una cátedra muy interesante que les recomiendo. Saquen esta ahorita para aprender de dólar, para aprender de ciclos, de una de las personas que más sabe sobre este tema en Colombia, porque vamos a hablar del dólar en el gobierno de Uribe, en el gobierno de Duque, en el gobierno de Santos, en el gobierno de Petro. Vamos a tratar de descifrar con gráficas y con datos qué está pasando con el dólar, qué pasó antes con el dólar. Entonces les pido un favor, nada de fanatismos políticos, quítense por un momento todo ese tema político y escuche, mire estas gráficas, mire este video, va a aprender mucho y al final pues también vamos a hablar de qué esperamos para el dólar, qué creemos que va a pasar con el dólar en Colombia. Entonces, bienvenidos y los invito a esta tremenda cátedra de educación financiera. Un saludo para todos, ¿qué más ha habido? Hoy les traje al más crack del dólar, el ancestral e inclusivo Felipe Campos. Nos va a hablar de una hipótesis que publicó esta semana sobre el dólar y cómo el dólar se ha comportado en los diferentes gobiernos para mostrar un poco si verdaderamente existe o no un desacople entre lo que está pasando en Colombia con las monedas de la región y compararlo con gobiernos anteriores para ponerlos un poquito más en perspectiva. Entonces, no siendo mal, los dejo aquí con Pipe y aprovecho y le doy las gracias pues por este espacio que donde seguramente vamos a aprender mucho todos. No, para nada, Sebastián. Gracias por la invitación y obviamente un saludo a todos los que ven este video y los que lo van viendo, pues muchas gracias por el interés. Pues nada, voy a ir compartiéndoles mi pantalla y vamos a ir viendo como algunas ideas y bueno, y ustedes ahí saldrán seguramente algunos comentarios que iremos comentando, que iremos haciendo con Sebastián en el camino. Pero básicamente este es como un complemento a un hilo que hicimos casi que hace un año o hace un año y medio, donde la conclusión era, lo que nosotros tratamos de explicar un poco es que Colombia, cuando lo hicimos en su momento, Colombia nunca se ha separado del resto de monedas de la región. En los últimos 20 años, cada país, por supuesto, ha tenido historias que han ido transformándose. Entonces, algunas veces, no sé, México era el del problema, después Brasil fue el del problema, después Chile fue el del problema, después ahora Colombia es el del problema, pero siempre dentro del grupo. Nunca hemos tenido como alguien saliéndose, y si lo hemos tenido, porque ha habido momentos, claramente ha habido como elementos que como lo pueden sustentar. Por ejemplo, la crisis política de Brasil, pues mandó a Brasil muy lejos, pero se sabía que era la crisis política, no había un argumento adicional, entonces se tenía claro. Entonces, este es como digamos, el complemento, pero aquí lo que intentamos hacer ahora es medir un poco cada gobierno con las monedas más importantes, digamos, las monedas que tienen mayor correlación histórica con Colombia, que no solamente son la región. También sirve, yo siempre he dicho mucho, tener a Noruega y Canadá como paralelo, porque imagínense que esa es la mejor versión de nuestros países. Noruega y Canadá son los países que dependen de materias primas, pero están más diversificados y, pues, por supuesto, no tienen el resto digamos, de elementos institucionales que a veces nuestros países pueden tener, o de debilidades. Entonces, siempre es bueno tenerlas, y no porque yo me lo invente, porque de hecho la correlación en el largo plazo más alta que tiene Colombia es con la corona noruega, que uno pensaría que no. Pero si ustedes me dicen cuál ha sido la correlación más alta de Colombia en los últimos 4 años, es con Chile. Es 1 a 1. Es impresionante. Desde las manifestaciones, Colombia y Chile se volvieron uno. Entonces, bueno, la pregunta o la idea, la primera, digamos, elemento que me gustaría a mí resaltar es cómo mide uno la moneda durante una presidencia. Entonces, primero es muy difícil porque digamos, el país es lo que es, y un presidente rara vez cambia un país y rara vez lo cambia en un solo gobierno. Así que al presidente toca cargar con los déficits o las dependencias exportadoras o las cosas que estén funcionando bien, también las recibe positivamente. O sea que ustedes ven, y eso mostrábamos en el hilo anterior, pues que las direcciones es lo mismo. Entonces, primero uno no califica presidentes por direcciones solamente.
Sin embargo, recientemente se ha hablado de magnitudes. Se ha comenzado a decir, no, es que vea que Santos tuvo 50 y pico y Duque 30 y pico, entonces ¿por qué vamos a todavía a preocuparnos por el 28 o por el 14 desde la posesión del nuevo gobierno? Entonces, para el tema de magnitudes, entonces uno, de nuevo lo mismo, en dirección y en magnitud, uno debe es corregir por los países que se parecen y ahí sí entender cuál puede ser la diferencia, cuál puede ser lo que no es tan fácil de explicar. Obvio, lo que no se puede explicar, ya sea hacia arriba o hacia abajo, no tiene que ser solamente político, pueden ser otras razones. Pero aquí el punto es encontrar esas razones, las razones no siempre son, o sea, los mercados, y esto es una cosa que le cuesta muchísimo trabajo entender a la gente que no está en el mercado, los mercados no están preocupados por un tema eternamente, o sea, por ejemplo, con el argumento del tema económico en Colombia, sí, los déficits son altos, no hay duda que el gobierno pasado subió los déficits, presionado por varias razones, por el entorno social también y por la pandemia, pero los subió, no hay nada que hacer. Y los otros países en algún momento decidieron no subirlos más y nosotros seguimos con el tema de la gasolina. Entonces, claramente hay una debilidad en Colombia que viene del gobierno pasado, que son los déficits. Pero los déficits, uno no se levanta en los mercados todos los días preocupado por el déficit, tiene que tener nueva información y los últimos 3 meses pues no ha habido nueva información, si acaso ha sido positiva, que Colombia está creciendo mucho y que tiene más plata y que va a emitir menos test. Entonces, uno no está subiendo el dólar todos los días porque esté preocupado por el déficit, tiene que haber algo nuevo. Entonces, bueno, esa es como la foto y esos son los números de arriba. Entonces, digamos que el primer mensaje es uno no puede medir esos números solo porque, por lo que da. Uno no puede decir este gobierno fue malo o fue bueno porque mire toda esa devaluación o mire toda esa revaluación o apreciación de la moneda que tuvo. Y nos vamos entonces caminando por los diferentes gobiernos. Comenzamos con los dos de Uribe. Entonces, básicamente ahí mostramos que el primer gobierno de Uribe no fue tan bueno porque en temas del dólar, el dólar casi que no perdió, el peso colombiano casi que no perdió valor en 4 años, que uno diría está muy bien. Sin embargo, comparado con los pares, nos quedamos 11 o 20 o 27% de países que en esos 4 años su moneda le ganó al dólar en esa magnitud y solo le ganamos a México en 10%. Claro, en este gobierno viene, yo siento que este gobierno Uribe 1 es muy parecido al entorno económico que puede estar viviendo el gobierno Petro. Viene de una crisis de dólar, de materias primas, de recesión, de pérdida de calificación, un montón de cosas que recibe el gobierno de Uribe sin haberlo generado él. Es lo mismo que el gobierno Petro, eso es cierto. Y poco a poco le cuesta, y dentro de un entorno de cambio político en la región, todos los gobiernos de Latinoamérica se llenan de gobiernos de izquierda menos Colombia, y le cuesta trabajo girar, dado los números colombianos que eran complicados, le cuesta trabajo girar ese buque del dólar, mientras en el resto del mundo, de la región y el mundo gira más rápido. Entonces, Felipe, aquí, sí, me gusta sobre lo que acabaste de decir, lo hablamos en el video pasado. No sé si recordaste cuando estábamos hablando del tema, yo te decía que para que esto fuera igual a 2002, a mí me faltaba una cosa y era el estallido de la burbuja. Que yo te decía, a mí no me encuadra la hipótesis de ciclos porque todavía no estalla la burbuja. Yo siento que ya estalló. Yo veo las criptos destruidas, veo las tecnológicas -80, -90, pues todas estas infladas ARC. Entonces yo veo que esa foto, hermano, eso está idéntico. sí, o Y la sea, región giró a la izquierda, todo. y ese punto era muy importante porque en esa época hubo un estallido de Estados Unidos, de todo lo tecnológico, en el 2000, y después viene el estallido político en el 2002. Hubo dos años de separación, los eventos obviamente se dieron relativamente cercanos, pero estuvieron separados por 2 años y se da todo el proceso. Aquí, en esta situación, y tú lo decías bien la vez pasada, el problema es que sí se está dando el giro político, pero no se había dado el estallido global. Entonces, en el 2022 se nos están juntando ambas. En esa época, como les digo, se vivió una cosa, fue el estallido del 2000 y otra cosa la crisis política del 2002. Ahora nos tocó vivir en la crisis global junto a la crisis política juntas en el 2022, lo cual no voy a decir que es peor o mejor, a veces es mejor cuando se juntan, porque digamos que demoran menos, pero sí es idéntico. O sea, yo sigo insistiendo un poco que estas tendencias, estos cambios de tendencia, estos ciclos que se mantienen, no son arbitrarios. Yo a veces cuando la gente dice, no, es que los 90 no se parecen a este periodo, y le recitan a uno mil cosas por lo que son diferentes,
las cosas que son iguales son más fuertes. Es el gran apetito por dólar, el gran apetito por Estados Unidos, la debilidad de las materias primas. Eso es lo que coincide y termina resultando en lo mismo. Entonces, el trabajo del gobierno de Uribe 1 fue girar una tractomula que estaba muy mal y le costó mucho más trabajo que a los otros países que la pudieron girar mucho más rápido, y en eso puede parecerse bastante a este primer gobierno porque llega con números complicados y es difícil girar, y eso hay que entenderlo. Brasil, ustedes ven en ese pico, pues ahí se fue las elecciones de Lula. O sea, realmente ningún país giró hasta que Brasil no eligió a Lula, y cuando ya Brasil giró, el resto del mundo giró. Entonces, la respuesta es, ¿le fue bien a Uribe? Uno puede decir, el entorno que le tocó fue muy bravo, el país que le tocó fue muy bravo. La respuesta en números es, no le fue muy bien. Se quedó del promedio de los países en esos primeros 4 años en términos de cambiar la moneda, pese a que su moneda no le pasó mucho. Si pasamos a Uribe 2, ya aquí la situación cambia. Y aquí hay muchísimas cosas muy interesantes. Primero, en Uribe 2 sí fuimos la moneda más valorizada, digamos, de los pares, y seguramente una de las más valorizadas en el mundo, que eso lo hace Colombia mucho. Le va muy mal para arriba y le va muy bien para abajo cuando sucede. Aquí hay varios elementos muy bonitos. Le sacamos un montón de distancia a los competidores, o sea, le sacamos 13, o a México le sacamos 32 puntos. O sea, que esto es un muy buen periodo para Colombia. Y la mimetizada o ser el espejo de Brasil es muy interesante por muchas razones. Claro, cuando estos booms arrancan, Brasil se vuelve el líder. Por eso es muy importante el camino y los mensajes de Lula y todo eso, porque pues Brasil es el 60% de la región y el 30% es México. Entonces, lo que termina chorreándose de esa copa enorme de líquido que llega es lo que le termina quedando a Chile, a Perú y a Colombia. Entonces, es muy importante esas tendencias, y haberse alineado con Brasil es un gran logro en ese momento. Acuérdense que Brasil estaba de moda, todo el mundo quería ser Brasil. Entonces, esto fue un gran logro, estos 4 años, no solamente por la distancia con los pares, sino por haber sido iguales a Brasil. Y aquí es muy importante que la gente entienda, éramos realmente iguales a Brasil, no éramos iguales a Brasil, pero eran los elementos primarios que hacían a los inversionistas decidir si venían o no. Se parecían tanto que eso es lo que hacen los inversionistas, alinear monedas. Entonces, claro, cuando a alguien no le gusta el resultado, entonces comienza a decir, no, pero es que estos dos países no son iguales, como cuando yo mostré la comparación con Noruega en algún momento. ¿Usted cómo va a comparar eso? Así son los inversionistas, simplifican y se concentran en los 2 o 3 factores que les parecen los claves, y ahí es donde se concentran. Entonces, cuando no le piden, no, hágame la regresión con las 12 variables, y ahí sí miramos, y en realidad esa es la forma de no entender el dólar realmente. Pero el mensaje aquí es un muy buen periodo. Que en el neto, si uno suma Uribe 1 y Uribe 2, yo pensaría que es muy promedio el resultado. Y esto fue algo que dije en su momento en el primer hilo, que realmente, hombre, en términos de números no se destacó particularmente los 8 años, y eso por supuesto a gentes de un lado de la opinión pues no le gusta, eh, a otros sí, pero también no es tan sencillo. O sea, un trabajo bien hecho de un gobierno es también lograr recibir el mismo apetito que un país como Brasil, o el mismo apetito que el resto de países. Entonces, a veces uno necesita ver un gobierno que sea el crack y que le saque 30% de apreciación al resto de las monedas, que sería divino, con solo defender institucionalidad y aprovechar esas oportunidades y quedarse en el promedio o un poquito mejor que el promedio. Está muy bien hecha la tarea porque el viento lo recibe perfectamente. Una Entonces, pregunta. sí. Yo no tengo muy mala memoria. Ahí todavía estaba Lula. Sí. Lula se alarga Te también. lo pregunto porque es que es interesante ver cómo un gobierno de derecha y uno de izquierda fue igualito. O sea, realmente cuando no se meten como los políticos, como acabaste de decir vos, con los temas fundamentales de la economía, es que no importa, es que es igualito. O sea, son dos extremos y es igualito. Me llamó mucho la atención Claro. porque es idéntico. Y ese es el punto, porque, de nuevo, porque esto es con lo que me ha tocado lidiar recientemente. Cuando yo saqué esto de Uribe y dije, lo de Uribe no fue tan impresionante en términos de números, habrá gente que se quejó, pero nunca hubo el tema de, es que usted usted no quiere a Uribe, o es que nadie se metió con lo que yo era como analista, que es lo que está pasando ahora. Sí. Sí fue digamos, es un buen resultado, vuelvo a insistir, alinearse, eh, pero no es la revaluación de Uribe 1 y 2 no es particularmente diferente a lo que se puede
vivido en la región. Y lo que tú dices es idéntico. No es porque uno le tenga, no, es que le tiene bronca a la derecha o le tiene bronca a la izquierda. A mí generalmente los dos, cuando son bien extremos, les tengo bronca, para ser honestos. Pero en realidad los mercados son mucho más simplistas, son mucho más pragmáticos. Y le importa lo esencial, usted va a tener con qué pagarme, usted va a tener a su economía creciendo fuerte, usted me va a mantener las reglas de juego estables, hágale, yo mando su plata, mi plata ya, y lo financio en sus proyectos y en lo que usted quiera hacer con su país. Y eso lo vimos ayer, Pipe. De hecho, cuando ganó Lula, Brasil, la bolsa de Brasil se disparó al alza. O sea, todo el mundo decía, uy, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Pero ayer salieron los ministros a decir que no, que importaba el tema fiscal, que había era que gastar. Y ayer sí destruyeron a Brasil. Entonces, miren que no es el político ni es la ideología, es no te metas con los temas fiscales. O sea, respeta las instituciones y el tema fiscal y funciona, que es un poco lo que pasó ayer en Brasil y es un poco lo que ha venido pasando en Colombia recientemente. Sí, los mensajes recientes de Brasil le generan dudas de qué puede pasar. Digamos, mi visión de los siguientes 8 años, que es muy similar a Uribe 1 y Uribe 2 en términos de entorno, es que al final el pragmatismo de los inversionistas, en el sentido de que vamos a tener, obviamente estoy sacando la bola de cristal, después de la recesión, no antes, después de la recesión global, un petróleo por encima de 100 o de 150, yo siento que los inversionistas van a ser muy pragmáticos y van a decir, igual esta gente, así está haciendo locuras o no, va a tener con qué pagarnos. Eso es lo que yo imagino, pero también como que es más con el hígado, y ya es como la recomendación de mi tía, más que, claramente no lo sé, pero es lo que vivimos en esa década, que los inversionistas hicieron crecer a Venezuela y a Colombia y a Chile, y a Brasil a la misma tasa, y las valorizaciones fueron muy parecidas en esa década del 2000, 2010. Pero eso lo tendremos que ver más adelante. Pero sí, los mensajes son muy importantes, ellos son muy pragmáticos. Uno se pondrá bravo a veces, no, es que nos están manipulando. Es como si usted va al banco y le dice, oiga, ¿sabe qué? Es que voy a comenzar a gastar un poco más en unas cosas, no sé, en la educación de mis hijos, que me parece más importante, y voy a gastar más en las vacaciones, porque creo que es muy importante también divertirme, entonces no le va a poder pagar bien la plata que le debo. Pues el banco le va a decir, pues no le presto, o le presto una tasa más alta. Eso es un diálogo muy transparente, aquí ahí nadie está manipulando a nadie, solamente cada uno dando la información que quiere dar. Llegamos a Santos. Entonces Santos 1, muy parecido al resto de la región, muy estable, y ahí se ve la crisis política de Brasil, que estalla completamente. Entonces, de nuevo, uno podría decir, oye, hay países que se han separado. Yo decía, es raro que se separen. No, claro que sí, Brasil se ha separado. No es normal, pero puede pasar. Pero estoy seguro que en ese momento en Brasil, pues nadie estaba diciendo, no, es que eso no tiene que ver con Lula, o no tiene que ver con los problemas que se están generando y con las investigaciones. Claro que sí, se sabía que era un tema interno, y que se iba deteriorando. Y claro, coge a un país endeudado y pues lo que hace es una bola de nieve. O sea, Colombia en este caso tiene deudas, y si no se cuidan, pues es una bola de nieve. Claramente la situación inicial de Colombia es apremiante. Por eso las decisiones tienen que ser muy acertadas en cuanto a cómo se van a manejar los números. Y eso fue lo que le pasó a Brasil. Pero en general Santos bien, en línea, muy normal, digamos, muy parecido. Esos son 4 años, que una moneda se quede estable 4 años, pues es impresionante. Y eso fue lo que hizo la moneda durante ese periodo. Pasamos a Santos 2, y aquí digamos, esa es la peor devaluación desde Pastrana. Es una devaluación enorme de 54% en esos 4 años, y eso es uno de los argumentos, ¿no? Si hay 54% en esa época, ¿por qué nos espantamos por 28? Yo les diría, pues 28 en 4 meses es una barbaridad, pero incluso este 54 Colombia no lo viajó solo, lo viajó con países muy similares en una crisis de petróleo, ¿no? Porque es que también es otra historia. Una cosa es contar un 54% cuando el petróleo, después de una década de fortaleza y que ha creado mil mañas, porque las fortalezas de los booms de materias primas también, o sea, uno no puede decir, es que todo se hizo bien. Claramente durante el boom de materias primas el país debió diversificarse y debió haber aprovechado, al tiempo que aprovechaba el ingreso petrolero, debió haber aprovechado para buscar diversificación, y ese para mí es como el gran error de esos 12 años. Siento yo que se pudo haber aprovechado mucho más. Y para meterle el tema político, yo siento que ahorita eh, sí se tiene claro lo de la diversificación, pero no se quiere de dónde se va a hacer. O sea, o sea, en esa época se tenía claro que hay que aprovechar el boom, pero ¿para qué? No se aprovechó para unas cosas, pero no para diversificar al país. Aquí sí se tiene claro que se quiere diversificar, pero no se quiere aprovechar el boom. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Es volverlo mucho más complicado. Pero el mensaje es muy parecido a Santos. O sea, ese 54 no se sale de la norma, de hecho menos que Brasil, menos que México.
y no sé, uno ve un país como Noruega, que es petrolero y tuvo un 36, que pues tampoco está tan lejos para hacer 4 años, es una diferencia cada año de no mucho más de 5% de evaluación entre Colombia y Noruega. Entonces, Santos 2, que sería el peor periodo, yo ya no fue tan malo en realidad en términos de monedas y en términos de lo que le pasó a un país que estaba muy acostumbrado a que el petróleo lo defendiera y muy mal acostumbrado, que eso también es cierto. Terminamos entonces y nos vamos a Duque, que hay una cosa muy particular, porque en Duque el 2021 fue un año de bastante devaluación. En un periodo del 2021 fuimos la moneda más devaluada. Y aquí de nuevo, yo resalté eso en ese tema. Yo dije, ojo que la moneda, la colombiana, está siendo la más devaluada en el 2021. Después ya no lo fue, después se calmó. Pero como tratar de explicar es lo que yo estoy tratando es de decir lo que veo. Yo no estoy aquí, obvio, por supuesto que hay, detrás todos tenemos la idea, para mí la idea es que el país le vaya mejor y tengo la forma en que creo que el país le va a ir mejor, es así, si usted tiene un sesgo, sí, mi sesgo es que uno debe tratar de hacer pues todas las políticas para que los inversionistas estén tranquilos y aprovechar eso para apalancar el tema social, ese es mi sesgo. Si usted comienza a espantar inversionistas, pues yo voy a estar sesgado a que no me gusta lo que usted está diciendo. Pero en general, cuando hablan del periodo de Duque, entonces todo el mundo dice, bueno, analíceme Duque, que usted no quiere analizar a Duque. Aquí hay 4 años de Duque y la devaluación fue idéntica a la de Brasil y Chile. Entonces es difícil, y bueno, ese 34%, es difícil decir, no, es que llegó Duque y acabó con el país, pues fue muy parecido a los países pares, y vean ahí a Noruega con su 23% a 10 puntos de Colombia. Lo mismo, en una crisis digamos, de pandemia, una crisis de materias primas y varios elementos que se sumaron. Entonces yo no veo aquí en estos 4 años algo que diferencie mucho. Sí, el 2021, cuando hubo manifestaciones y se cayó el ministro de Hacienda y perdimos el grado de inversión, hubo una aceleración en la devaluación, pero después se alineó bastante. Y aquí resaltar un poco también la alineación entre la línea negra, que es Colombia, y la línea morada, que es Chile. Y esto es lo que yo les estaba diciendo. Desde 2018 son muy, muy parecidas. Entonces, de nuevo, es que Colombia es Chile, ¿no? O Colombia tiene narcotráfico, pero Chile no. ¿Usted cómo va a comparar esas dos monedas? O Chile es A y nosotros somos W más. ¿Usted cómo va a comparar esas dos monedas? Entonces, de nuevo, los inversionistas se centran en lo esencial, en lo que les parece. Listo, esos dos países son muy parecidos políticamente, han sido muy estables económicamente y desde el 2018, claro, se abre la puerta a un manejo más heterodoxo y se hacen manifestaciones continuas, digamos, al mismo tiempo, pues, que se alternan en los dos países y desde ahí son muy, muy parecidos la devaluación. Es más, 2022 eran un espejo hasta septiembre. O sea, la devaluación, ahorita se las muestro, Chile-Colombia era 1-1 hasta septiembre, hasta que llegaron esos mensajes extras de trinos y exploración petrolera. Pipe, Sí. dos cositas. Una, pues lo que decías ahorita, que estamos viendo gráficas. Hombre, lo que dice Felipe es muy cierto. Lo que uno le pide independiente de sesgos o no sesgos es que estamos viendo gráficos. Y si ustedes miran los últimos gráficos que nos ha mostrado Felipe, hay una cosa clara. Colombia se mueve como la región, Colombia se mueve como Chile, Colombia se mueve como Brasil. ¿Qué quiere uno de este gobierno? Que nos sigamos moviendo como la región, nada más, no que nos movamos como Argentina, que es lo que de pronto Pipe nos muestra, lo vemos más adelante. Y tengo una pregunta, Pipe, a ver si vos me sacás de la duda, y es, ¿qué pasó con México? Nosotros nos movíamos muy similar a México, y de un momento a otro México pues se volvió una cosa re fuerte. ¿Qué pasó? ¿Qué cambio hubo ahí que México se volvió tan fuerte? Es una pregunta difícil. Yo creo que los números mexicanos se han acercado más a Estados Unidos, se han vuelto más estables, digámoslo así, y con eso su moneda se ha ido transformando incluso con su cambio político. Entonces la moneda mexicana, que era una moneda tremendamente correlacionada con Colombia, en ejercicios anteriores daba la mayor correlación también, Sí. se ha ido disipando y se ha vuelto mucho más estable. Yo creo que su cercanía con el ciclo gringo, los gringos han sido los más fuertes estos últimos 10 años y poco a poco ha ido calando eso y ha pesado más esa estabilidad política, esa estabilidad económica que el ruido político, pues, que en últimas también se ha podido manejar, pero obviamente en México hay susto de que se mantenga el mismo gobierno por varios gobiernos siguientes y esas cosas existen, pero yo creo que es más su cercanía a Estados Unidos sin tener la respuesta exacta, digamos, pero sí se separó de Colombia. Entonces, bueno, ahí termina la historia de Duque como para que digas que acabó con la moneda, ¿no? Y esto era lo que resaltaba el último hilo, que decíamos, yo no veo una diferencia en la región, bonito que le fuera mejor,
pero es difícil porque pues llega un presidente y tiene esa estructura de dependencia de petróleo, de cosas eh, que son difíciles mover. Y aquí resaltar que cuando se tiene ese choque social, el gobierno tampoco tiene mucho margen. El tema de no haberle subido a la gasolina, que todo el mundo, pues cuando uno lo vive no le parece normal, eso es rarísimo. En todo el mundo la gasolina está en 18.000, 22.000, 35.000 pesos el galón. Entonces, el no hecho de no subir la gasolina, mal o bien, es como la política más agresiva. Eso uno se lo esperaría de alguien, de un gobierno que sea supremamente social y que de verdad, así no sea técnico, así sea de pronto al final un error. Fue una política muy, muy agresiva que la fueron tomando. ¿Por qué? Pues porque si le hubieran subido la gasolina, pues si ya había manifestaciones, yo me imagino con gasolina de 18.000 o 20.000, que No, hubieran no, qué no hubiera hubiera pasado con el sido, o sea, país. él no podía hacerlo, o sea, Exacto, entonces también él no hubo podía hacerlo. elementos que sí generaron, tanto en Colombia como en Chile, una transformación de su heterodoxia económica desde el 2018, que los fueron alineando mucho. Países muy parecidos en términos de que eran muy juiciosos, comienzan a abrir la puerta, no podemos ser tan juiciosos porque tenemos que prestar atención a lo social, y comienzan esas transformaciones. Y entonces, ¿qué dice la gente? Colombia es parecida a Chile, y eso es lo que han hecho lo que habían hecho los últimos 4 años en el manejo de las monedas. Y finalmente llegamos al gobierno actual. Aquí hay que resaltar a lo que he hecho en todo el ejercicio, y de nuevo ustedes notan, de pronto sí he cometido el error, que no es error, es que todos están medidos desde el día de elecciones. Entonces, claro, la gente dice, pero ¿por qué elecciones? A mí me sorprende que hagan esa pregunta, ¿por qué desde el día de elecciones y no desde el día que se posesiona? Porque realmente, pues, ¿cuándo es que uno sabe que el país va a ser manejado de una forma diferente, o van a proyectarse días diferentes? El día de elecciones. Uno no espera la posesión. Yo le decía a alguien ahí, si usted sabe que Messi, Cristiano Ronaldo y Mbappé van a jugar en Millonarios la próxima temporada, ¿usted le sigue apostando con las mismas probabilidades a que va a ganar ahora, o espera que el pitazo inicial? Por supuesto que cambian las expectativas, y ahí se nota en el movimiento electoral que sube Colombia. Una vez se hacen las elecciones, se devalúa la línea negra bastante, un poco de la mano de Chile. Aquí de nuevo argumentar, yo hice un trino, seguro que incluso a Sebastián no le debió haber gustado. Yo hice un trino diciendo, ojo, que aquí no sabemos todavía si sea un efecto. Digamos, por supuesto, eso hay un elemento electoral que está grabando, pero yo decía, no es más de 200 o 300 pesos, y defendí un poco al gobierno actual diciendo, hey, pausa, esperemos a ver qué tanto es el efecto que queda, porque en ese momento también se da un choque global. Ustedes ven todas las monedas ahí subiendo, hubo una devaluación bastante fuerte entre junio y julio. Entonces, de nuevo, mal o bien, porque puede haber sido equivocado, y después la misma gráfica muestra que sí estaba siendo bastante sesgado en el sentido contrario, sesgado como tratando de darle tiempo al gobierno. Al final el peso colombiano sí se quedó arriba por esos efectos, pero digamos que mi trino era, no, los números todavía permiten, le dan un poco de tiempo a este gobierno para estar seguro si es una evaluación de este gobierno o no. Eso lo digo porque claro, porque entonces uno se vuelve muy ecuánime cuando defiende un lado, pero entonces cuando el otro lado, entonces uno es una pelota sesgada. Entonces esos temas son muy particulares. ¿Qué pasó después? Pues acaba ese choque y todas las monedas regresan y recuperan su valor, y Colombia no. Entonces hay un cambio estructural en Colombia postelectoral, que yo al principio decía había que esperar a ver cómo terminaba resolviéndose, y pues se nota mucho con la separación que tuvimos de Chile ahí postelectoral, que en este momento es gigante. Dale, Sebastián. Mientras vos estabas ahí diciendo que uno medía los gobiernos desde las elecciones, justamente en ese momento me llega un trino y dicen, miren cómo la acción de Ecopetrol bajó fue durante el gobierno de Duque. Entonces, es muy curioso y hago énfasis en esto. Hombre, los inversionistas no esperaron a que Petro se posesionara para empezar a prepararse para lo que venía, porque ya habían unas promesas de campaña. Entonces, esta persona me dice, me muestra la gráfica de Ecopetrol desde que comienza el gobierno de Petro. Hombre, no, uno en temas de mercado lo mira desde las elecciones, porque ahí el mercado ya sabe quién ganó y se empieza a preparar para lo que viene. Los mercados siempre se anticipan a las noticias. Entonces, como respuesta a este tipo, pues que es un tipo nefasto que hay en Twitter que llama Urias, hombre, no, se miden desde las elecciones, tanto Ecopetrol, tanto las monedas, cualquier cosa. Entonces, no cometan ese error, y lo que hace Felipe es un ejercicio
digamos, muy realista y muy sincero sobre cómo operan los mercados. Y esto por eso es importante siempre medirlo desde las elecciones. Además que es muy estándar, o sea, uno solamente tiene que poner Google y poner efecto electoral sobre las monedas y te salen todos los documentos que se han escrito, desde Colombia hasta el resto de países. Entonces no es que uno se esté inventando algo y por supuesto se notó el efecto, se notó la reacción que sale ahí inmediatamente. Estaba buscando el gráfico como para ver un poco, pero aquí no lo tengo bien claro. Bueno, ahí lo tengo más o menos claro, que es la alineación de las acciones y cuando Ecopetrol se separa del resto. Claro, desde antes comienza a verse una debilidad relativa, pues porque de nuevo uno no se entera el 17 de junio que gana un presidente que quiere hacer unos cambios en las políticas que pueden estar acertadas o no, eso es otra discusión, pero que son diferentes y que afectan los ingresos de la compañía, uno comienza a descontarlo desde antes Claro, yo sí, yo tengo esa gráfica, si querés, yo la tengo ahí, la tenía guardada porque es matemático. de Y ahí elecciones, está. incluso porque uno dice, no, pero todas cayeron. Pero claro, todas cayeron, pero todas se recuperaron y Ecopetrol no lo hizo. Entonces, claro, si uno quiere medir desde acá, pues le va a dar que Ecopetrol está como quieta. No, no, si desde acá, primero, si uno lo mide desde acá, pues se nota la caída, pero si uno lo quiere medir desde la posesión, pues le va a dar algo muy raro. Pero bueno, ese es como el punto. Es clave el tema, fue clave el tema para Ecopetrol y es mucho más claro que incluso para el dólar. eh, el día electoral acabó con la acción, eso fue bastante, bastante fuerte. Entonces regreso a mi gráfico porque ya me perdí dónde estaba. Vamos Déjenme el un gráfico de segundo. Petro ya. Entonces, estábamos aquí en el gráfico de Petro, del gobierno actual. Entonces, claro, ahí se ve la gran separación de ese 28% versus prácticamente nada de lo que le ha pasado al resto de monedas similares. Y esto es una separación que ustedes no vieron en ninguno de los otros gráficos. Es algo muy raro. Ni siquiera para periodos de 4 años. O sea que es bien impresionante verlo para periodos de 4 meses. Es muy grande. Ahora, si quieren, uno lo hace posesión. Desde el 7 de agosto, que les digo, no tiene ningún sentido, pero bueno, si uno lo quiere, lo hace y de todas formas le da una separación enorme de cerca de 12 o 14%. Estamos hablando de 600, 700 pesos, es una plata, de todas formas. Si uno lo quiere hacer solo desde postelectoral, igual el punto se resalta, porque postelectoral, varias de estas monedas incluso están todas apreciándose, todas están en el lado negativo. Entonces, igual el efecto se da. E incluso si la gente dice, no, es que yo no estoy convencido, entonces solo octubre. En octubre no hay una sola moneda desde octubre que haya perdido valor frente al dólar. Eso cuando eh, argumentan, no, es que es la Fed. Pues claro que no es la Fed, porque vea lo que está haciendo la Fed al resto del mundo. No le está haciendo nada desde hace un tiempo, no ha tenido efecto y ha sido descontado. Sí le está haciendo efecto al mundo desarrollado, pero nosotros no estamos ahí. Pero incluso desde octubre no le está haciendo efecto al mundo desarrollado, las monedas todas le están ganando al dólar desde octubre y ahí es cuando Colombia se mete los últimos 700 pesos. Entonces hay unos argumentos. Entonces aquí volver a insistir, como en unos datos me dio que lo de Uribe no era tan cierto, en otros datos alerté del tema de lo que le estaba pasando a Duque, que estaba muy devaluada la moneda. Después argumenté que había terminado muy parecido al resto de gobiernos. Al principio del gobierno Petro dije, no, démosle tiempo a esperar. Y ahorita es muy difícil como no ver la gran separación. Entonces también vienen los argumentos finales, los que he oído últimamente, es que no, es que la moneda es muy compleja, entonces como hay tantos factores, uno no puede definirlo solo con uno. Pues es muy chistoso porque claramente hay solo uno. Aquí todo el resto de factores que de hecho Colombia comparte, además Colombia no es el peor país del mundo, para que Colombia se devalúe 15% en un mes y medio y uno diga, ay, es que son los déficits, claro que no. Y eso no sale de la nada. No sé, si Colombia da un anuncio y dices que mi déficit ya no va a ser del 6, sino va a ser del 12, bueno, pero además sin ningún dato económico, si de hecho los datos económicos han estado mejorando y Colombia ha crecido más de lo que se esperaba y como les decía, el gobierno va a recibir más plata de la que esperaba porque el mercado decide en octubre, ya me acordé que Colombia tiene unos déficits enormes, vamos a vender, que no estamos vendiendo en ningún país, ni estamos preocupados por la Fed, pero vamos a vender igual, no tiene sentido. Entonces a veces además me llama muchísimo la atención ese argumento de es que esto es muy complejo, porque uno ve unos trinos que tienen 50.000 likes, donde, ¿no? Donde le dicen a uno que mire que Venezuela es más barato que Colombia. Y pues mire, Eh, le complemento su gráfica ahí. sí. O sea, mire como quién nos estamos moviendo. Estás mostrando tú. Sí,
no la veo. Me toca salirme de la mía. Bueno, básicamente lo que quería compartir, vos nos mostraste cómo Colombia se salió de la región, o sea, Colombia se voló del grupo de Chile, de verdad, todos nos volamos, pero estamos igualitos a otro, estamos igualitos a Argentina. Argentina. O sea, Sí. básicamente estamos calcados a Argentina y eso yo creo que es una cosa que nos debería preocupar a todos. O sea, eso no es bueno, eso no tiene nada de positivo, pues porque sabemos que Argentina tiene una inflación del 80 y tanto. Entonces, compararnos con Argentina sí creo que ya caer en un terreno muy fangoso, muy triste. Y quería complementar la gráfica de Pipe, que no la tiene ahí porque él es muy buena gente, pero yo sí tenía la de Argentina, que somos una copia de Argentina desde elecciones. Entonces aquí vuelvo y retomo tu pantalla. Listo. Sí, o sea, mejor dicho, dígame 17 de junio, 7 de agosto, cualquier cosa de evaluarse de a 10%, de a 15 cada mes o 28 en 4 meses, no tiene ninguna explicación económica. No se puede argumentar eso. No hay forma de argumentar eso. Así que uno aterriza y se da cuenta, y yo creo que el mismo gobierno lo ha hecho y se ha dado cuenta y ha tratado de moderar mensajes. Hay otras cosas que son difíciles de cambiar de una perspectiva que es como, está muy arraigada en el nuevo gobierno, pero hay otras cosas que se dieron cuenta, pues que esto se estaba volviendo una crisis que se está autorrealizando rapidito a punta de mensajes complicados. Pero bueno, ahí más o menos termina. Hay un último gráfico, pero eso sí ya no es del hilo, que lo pusimos ayer, pero es un poco para contextualizar y como el último mensaje. Este sí es el año corrido. Entonces, en el año corrido, pues uno ve el dólar a nivel mundial y lo ve evaluándose 13% en el año. Entonces uno dice, no, pues Colombia con 18 no está tan grave. Incluso ya sí tiene más que los mismos países desarrollados, pero ya ustedes entendieron o ya captaron el mensaje que es casi todo se hace postelectoral. Antes de las elecciones, todo el primer semestre Colombia estaba pegadito al grupo de ganadores. La evaluación colombiana, en este caso es la línea roja. Colombia no se diferenciaba de México, no se diferenciaba de Brasil, no se diferenciaba de Perú. Entonces, ¿cómo vamos a argumentar? No, es que en junio Colombia tenía unos datos económicos que ya en octubre son terribles. No lo son. Los datos económicos de Colombia en junio son los mismos que de octubre, no ha habido actualizaciones negativas ni nada de eso. Entonces, cuando uno dice, no, es que es un deterioro que se veía venir, yo también le respondo a la gente, pues usted debería ser millonario porque usted veía venir algo que era que no lo estaba viendo nadie, y si los mercados se pueden ver venir así solamente por un dato económico que todo el mundo conoce, pues entonces todo el mundo sería millonario. Por allá otra gente me argumentó, es que los datos económicos de los últimos 2 años pegan los siguientes 2 años, como si el mercado mirara hacia atrás en lugar de mirar hacia adelante. De nuevo le respondo, pues usted debería ser millonario, que vaya y pues simplemente mire lo que ha pasado en todos los mercados los últimos 2 años y haga Así plata, mismo. porque se va a repetir. Entonces, el mensaje es, Colombia sí tiene números económicos enredados y es un gran reto para los nuevos presidentes de toda la región, lo que les toca con sus números, pero tienen un entorno actual que es supremamente bueno para ese reto, para vencer ese reto, que es el entorno fuerte de materias primas, la lejanía de la guerra, lo barato de los activos. Entonces, tienen herramientas para luchar con eso y tienen su challenge, su reto, que es tratar de crear confianza y voltear los números económicos. Los números, la devaluación del resto de países similares a Colombia este año muestra que sí se puede, que con mensajes sin necesidad, digamos, de traicionar la bandera o de irse en contra de las cosas esenciales, que yo sí creo que a nivel social hay cosas que el país claramente necesita. Se puede al mismo tiempo dando mensajes de tranquilidad de que se va a saber dónde está la plata. Ahora, si usted quiere que yo hable más extremadamente, yo a veces me pregunto, pero esto obviamente es muy escandaloso, y es, ¿qué pasa si Colombia pensara en el fracking de la forma más calmada posible, de la forma más controlada, con el mayor tipo de estudios? Eso inmediatamente, no sé, dobla o triplica las reservas de petróleo de Colombia, y el dólar está en 3.000. El dólar en 3.000 significa que la deuda se pasa a la mitad, que las tasas de interés se desploman, que la inflación baja, que el crecimiento sube al 5 al 6. ¿No será que eso vale algo para el resto de cosas, de necesidades que tiene Colombia? Pero son cosas que ya no son permitidas, que son discusiones que es como herejía plantear eso en un país que tiene tantas necesidades, que es una cosa Y bien, pues bien que particular. hay un tema, a nosotros obviamente somos fuente de ataque porque creen que estamos defendiendo un gobierno. A mí lo que pasó con Duque o con Uribe, a mí eso no me importa.
Lo que vos y yo estamos buscando es que al país le vaya bien, de eso estoy convencido. Y cuando uno ve lo que está pasando y lo entiende, uno se preocupa. Entonces, yo hacía una reflexión esta semana, hombre, miren los números de Ecopetrol a 9 meses. 26 billones de utilidades y 14 billones de impuestos. Esos son 40 billones en 9 meses. De esos 40 casi todos son para el gobierno. ¿A quién le convienen esos números? Al gobierno. ¿A quién le convienen esos números? A Petro, a sus programas sociales, a la educación. Entonces es muy difícil entender y explicar cómo uno puede atacar un sector, satanizar un sector o hablar de acabar la exploración de un sector cuando es el que te está dando la plata para que justamente tu gobierno y tus programas sociales les vaya bien. Ese es el mensaje que yo creo que queremos escuchar, hombre. Sigamos sacando, ordeñando esta vaca y ya sigan con su programa social, con sus ideologías. Ese no es el problema es ver los daños estructurales que están haciendo el país. Creo que es la pelea que hemos tenido de pronto vos y yo en Twitter con muchas personas, que es que no entienden qué es lo que estamos buscando. Y es que se calme el mercado y se calmen las monedas y den mensajes de tranquilidad. Sí, y también, digamos, el nuevo gobierno no tiene problemas de diagnóstico, los diagnósticos son acertados. Colombia tiene que diversificarse, Colombia tiene que eh, tener digamos, una transferencia de riqueza a nivel social. Todo eso lo necesita el país. Yo no estoy en contra del diagnóstico, el diagnóstico es el correcto. Como la falta del entendimiento de cómo llegar a eso, de cómo generar riqueza, sobre todo eso. Uno puede decir, listo, yo quiero redistribuir la riqueza, pero también hay que entenderla cómo se genera, porque entonces lo que va a redistribuir cada vez va a ser menor. Entonces, entender eso, como respetar ese tema de cómo generar la riqueza y hágale, sigue en su camino. Seguramente habrá gente que le puede ir bien. Esa es una discusión para otro tipo de expertos, además. Para mí me preocupa es esto, que digamos que no tener claro la situación, primero la situación inicial del país y su situación en el mundo, eh, puede generar crisis que se autorrealizan muy rápido y ya se queda sin el pan y sin el queso, se queda sin la fuente y pues la transición y las metas pues se les van a embolatar finalmente. Bueno, Esa era como la historia más o menos, la historia completa del tema del dólar. ¿Qué ha pasado recientemente? Se ha valorizado el peso colombiano bastante, ha caído cerca de 8%, que está bien, y yo creo que ahí ha incidido cambio de discursos, pero entonces ahí también se pone brava la gente de lado y lado, los de un lado, los que no quieren, digamos, que se relacione la devaluación con el nuevo gobierno, pues dicen claramente no es el nuevo gobierno que lo está haciendo caer, sino simplemente especulación, es como la palabra fácil, especuladores que compran y venden. Y también incluso por el lado, en el otro extremo le dicen a uno, no, Gustavo Petro no ha cambiado en nada porque usted dice que es. Entonces yo creo que sí ha habido un cambio de tono, pero también estoy seguro que faltan muchos elementos que pueden generar otra vez incertidumbre. Pero sí ha habido por lo menos, como si se han dado cuenta de, oiga, ya no hablemos todos al tiempo y por supuesto no nos llevemos la contraria y por lo menos echemos números y expliquemos bien cuál es el tema de los pozos y cómo funcionan esas cosas que desde que se plantearon las ideas no se había hecho. A mí me llamó mucho la atención. Alguna vez estuve con los economistas del gobierno en campaña y uno de ellos decía, no, es que yo no sé, me puse, como nos han generado tanto ruido con el tema de la exploración petrolera, me puse a mirar cuántos pozos se estaban explorando ahorita y vi solo como 10 o 15 y eso es muy poquito. A mí la secuencia de ideas, todas esas me chocó. Primero, ¿cómo así que me puse a mirar los números cuando ya se han mandado a decir cuál es la política? me Porque digné a no los mirar. tenía claros. Y segundo, claro, bueno, los pozos de exploración reaccionan al precio y este año van disparados. En ese momento, pues claro, el precio estaba malo y no venían fuertes, pero las dos cosas, la falta del conocimiento de cómo se desarrollan los pozos frente al precio y de no saber cuántos pozos, me causó shock. Ahorita ya se está haciendo la tarea y eso creo que también ha ayudado, pero obviamente hay muchos más temas A mí me que hay causa que shock, Pipe, desarrollarse. no entender algo, de pronto no están en la industria, pero es que ellos dicen, es que hay muchos contratos ya firmados y yo les quiero explicar un par de cosas. Lo primero, el porcentaje de éxito de esos contratos es supremamente bajo. Y lo segundo, es que si una exploración sale exitosa, necesita nuevos contratos de exploración para seguir haciendo los demás proyectos, para seguir explorando la zona. Entonces, cuando a ti te dicen, hay contratos, pero no van a haber nuevos contratos, casi que estás limitando los contratos actuales, porque si esos contratos son
exitosos o fallidos, probablemente necesitarán unos nuevos contratos de exploración también. Entonces, ese es el tema, ese es el punto que nosotros estamos dando como esa pelea de que ojalá se bajen de ese tren, porque es que eso de verdad le ayudaría a la moneda, le ayudaría al país, le ayudaría a la inflación, le ayudaría a este gobierno. Entonces, esa es la pelea, no es No, más. y no son tantos contratos, porque ahorita realmente para explorar hay como 140 contratos, los otros ya están en proceso. Esos 140 en el boom de petróleo pasado, Colombia exploraba de a 100, 120 cada año sin rollo. Este mismo año puede terminar explorando 70, o sea que ya se le va a la mitad esos posibles, en 2 años termina la exploración. A mí no me dan los números tampoco por ningún lado en el tema de pozos. Si uno quiere mantener, digamos, un ritmo de producción importante por más de una década. Pero bueno, digamos que por ahora se ha tratado de decir que se está estudiando y bueno, ahí nos salimos de 1000 temas y esos son muy enredados. Bueno, Pipe, antes de irnos, hermano, ya tirémonos al agua. Entonces, este es el diagnóstico. Vos, ¿qué expectativas tenés? Contanos cuál es la expectativa con ese dólar. Vos, yo sé que hoy en día esto uno se puede equivocar y no importa, pero uno tiene que tirémonos al agua. Listo, listo, no hay rollo. O sea, yo sí todavía creo que hay 12 elementos que faltan. Uno, yo creo que falta un choque global. O sea, para lo que tú decías, que de pronto ya el ciclo está terminado, de pronto los gringos ya terminaron de corregir, me parece raro que ya hayan terminado primero porque para mi carreta cíclica, lo que normalmente yo he visto en los cambios de ciclo son caídas de 40 o 50% en el índice, o sea que a 25 o a 30 todavía nos falta algo. ¿Y por qué se necesita ese tipo de caídas a nivel de acciones internacionales, de gringas, perdón? Porque se necesita que haya una idea detrás y es, Apple no siempre sube. Yo no siempre hago plata en Estados Unidos para que haya la transición completa y eso solo se ha dado en los episodios pasados cuando caen los índices más de 40 o 50. Pero hay una razón más técnica y es que la volatilidad, los niveles de volatilidad, que eso se mide con el VIX, que es, digamos, la volatilidad del Standard Poor's 500, todavía son muy bajitos. Y los momentos finales, eso es un estallido de volatilidad como el del 2020 en marzo, abril, que no vio un estallido de volatilidad, dijo, miércoles, esto ya puede estar terminando muy rápido. No ha llegado. Entonces yo siento que falta un choque de aversión al riesgo a nivel global que, que nos va a mantener el dólar, digamos, en este rango de arriba, pongámosle por arriba de 4.600 por el tema global. Eh, eso, ¿cuándo lo espero yo? Si no es ahorita, que el mercado está aguantado, de pronto en diciembre o enero, febrero, yo no lo espero mucho más allá, pero es más como, de nuevo, opinión de la tía, como siento que el mercado no va a aguantar mucho antes del shock y también porque he visto los patrones anteriores. Entonces, para mí falta un choque de riesgo que obviamente afecta a todos los activos y que le afectaría a nuestro dólar en términos de la presión. ¿Cuál es el tema del dólar que tiene, pongámosle, siendo generosos, 600 pesos de buffer político? Y depende mucho de eso, de cosas que yo no puedo predecir. Yo no sé en qué momento el gobierno sí va a cambiar discurso digamos, hacerlo más complicado. Digamos, ese es un movimiento del dólar que es complicado. Entonces yo no, digamos, para ser honestos, no estoy esperando un gran cambio, así que vaya a cerrar el hueco que tiene Colombia con el mundo de 600, 800 pesos, no lo estoy esperando, pero si llega, pues lo reconoceré, nos daremos cuenta cuando sea. Entonces yo no creo que eso vaya a cambiar. Eh, pero es la parte que le da como variabilidad a la proyección. Y yo después de los próximos 3 4 meses y que el dólar juegue en las zonas altas de lo que hemos visto, yo espero que se comience a calmar de la mano del típico patrón de recesión. En las recesiones el dólar se dispara y después se devuelve casi a la misma velocidad en el mundo. O sea que, no sé, esos movimientos que uno ve en las monedas que están cerca de la guerra y que van a recesión, de pronto se va a devolver el próximo año a la misma velocidad y eso va a calmar las presiones en dólar. Entonces, para echar números y que eso sí, ahí sí, por favor, es como, yo siempre digo, es como usted hace un mapa y usted ve que hay un árbol, un río, una posibilidad de unos osos y hace el estudio y vaya y camínelo, pero No, no estos son espere ideas, Pipe, esto no son ni entonces, no me diga que recomendaciones. usted no se encontró el oso acá, sino se lo encontró allá, ni idea. Ahí cada uno tendrá que ir manejando. Pero yo tengo la impresión de que difícil abajo de 4.600, 4.700 y en algún momento ver un choque otra vez en 5.200 asumiendo eso, que no haya mucho más información nueva a nivel interno y esperaría que sea hacia abajo el segundo semestre del próximo año. Entonces yo, para la gente que dice, hombre,
hay que invertir en dólar, entonces siempre, por supuesto, depende de cada perfil de cada persona y toda la carreta de siempre. Siempre hay que tener algo de diversificación, siempre se debe tener algo, pues porque uno no lee el futuro, nadie tiene una bola de cristal. Eh, pero si ustedes me dicen, no, es que tengo miedo de que llegue a 5.500 o a 6.000, yo pues no lo veo, pero realmente no es que tenga 100% de fresco que eso no va a llegar allá. Pero lo que le diría es, si ese es el punto, entonces uno le está viendo al dólar, no sé, 15 o 20% de estrés, asumiendo un dólar bien para arriba. Y yo ya veo muchas oportunidades de inversión en pesos que están dando eso. Entonces, comienzo a balancear un poco y veo, hombre, ahí es, uno sí debe tener dólar para diversificarse para el choque que viene en los próximos 6 meses, pero tiene opciones de inversión de 17, 18% a 2 o 3 años cada año. O sea, eso es una tasa divina y eventualmente en acciones va a tener potencial de rentabilidad ese sí de 100% a 12 meses, obviamente asumiendo que uno compra el mínimo de una crisis, que eso nunca pasa, pero cuando venga el choque final de volatilidad también en renta variable va a haber oportunidades muy bonitas. Entonces, sí, mantener la diversificación, sí, porque es lo más sano, porque nadie sabe qué va a pasar en el futuro, pero no veo como el atractivo del dólar para como la inversión de largo plazo. Sí me interesa tener los portafolios diversificados los próximos 6 meses. Pipe, no sé si puedas ver pantalla la que yo te estoy compartiendo en la presentación. Sí, sí, ya me salí de la mía. No sé si viste que el DXY rompió básicamente, obviamente eso puede cambiar, pero el DXY rompió la tendencia de largo plazo alcista. Y a mí me ha llamado mucho la atención porque hace poco, de hecho hace 3 semanas, publiqué un video que se llamaba El fin del dólar, donde hablaba del DXY. Mi hipótesis era que el techo del DXY iba a ser entre 115 y 120, no llegó a 120, llegó como a 114. Y ahí ha venido como bajando y bajando fuerte, o sea, hoy está en 106. Pero me llama la atención esa ruptura. Vos ya escuché que tu hipótesis es que falta otro choque. Yo también creo que al mercado le puede faltar otra caída, pero no estoy a veces tan seguro porque hay un tema de que la gente ya está muy preparada para esa caída. Están llenos de puts, están súper cubiertos. De hecho, esta subida de ayer y estos días han sido pura cobertura de cortos. Entonces, a veces uno no ve esas subidas del VIX porque ya hay muchas puts y a veces no ve esas capitulaciones, pues porque de hecho el mercado se ha venido preparando. Entonces, tengo como ese conflicto entre sí creo que falta caer, pero a la vez veo a la gente tan preparada para esa caída que no sé si se vaya a dar. Entonces tengo Sí. esa duda. Y esta gráfica del dólar sí me tiene loco porque básicamente rompió. Entonces no sé si ya nos animamos y vemos como un cambio de ciclo en cuanto a dólar o si esto nos lo va a negar y se va a volver a trepar a 115. ¿Vos qué opinas de ese XY? Sí, digamos, es muy bonito y yo no la tenía esta, yo veo la del euro, pero es la misma, pero hacia abajo, y se rompió la misma Sí. línea hacia abajo. Es interesante. Digamos, a nivel técnico, uno diría, hay que pararle bolas a eso, pues. Me imagino yo que en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, más bien, eso va a tratar de ser probado en algún momento, como que si de verdad sí cambió la tendencia, o sea, algo de estrés pueda regresar, que no sea el que yo digo, sino un estrés menor, podría ser una versión optimista. Lo que pasa es que yo he visto esto a nivel fundamental, es muy raro, ya sin hablar lo técnico, es muy raro que haya un fin de crisis cuando la inflación cambia de tendencia. No es que nunca haya sucedido, ha sucedido. En las crisis de los 70, que el problema era solo la inflación, apenas la inflación tocaba techo, las acciones tocaban piso. O sea, puede pasar, y eso se vivió en los 70, en toda la década de los 70. Así que podría ser un escenario. Pero lo más normal es que una vez la inflación toca techo y comienza a bajar, y la Fed incluso comienza a bajar tasas, incluso cuando la Fed está bajando tasas, que ahorita ni siquiera lo ha hecho, las acciones continúan cayendo. Entonces sería en el timing en cuanto a, ¿por qué pasa esto? Porque las preocupaciones cambian de la inflación al crecimiento económico. Entonces, dependerá mucho de qué tanto daño se le hizo a la economía. Si la economía aguanta y es una desaceleración suavecita, ya se acabó la crisis y esto de verdad tocó techo con la inflación, tocó piso el nivel de riesgo. No digo, sí se ha dado, no es lo habitual es que después venga un susto adicional por el lado del crecimiento económico. Pero digamos que sí hay que estar observando eso y si hay unas bases digamos, para que este rebote todavía tenga algo de vida. Excelente, Pipe. Te agradezco mucho por estos 20 minuticos que nos Como siempre, regalaste. ¿no? Como siempre, te agradezco. Pero hoy estaba preparado, hoy vine mentalizado. 40 minutos de presentación y después 5 horas tratando de editar esa vaina. No, 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 esto no se puede editar, hay de una cátedra tremenda.
Pipe, te agradecemos mucho todos aquí, yo te agradezco mucho, siempre vos compartís bastante en Twitter, sigan a Felipe, que es un crack, vayan yo no sé si la gente puede votar en esos premios de ustedes, pero, o es para instituciones, pero en todo caso. Todo el sector real puede votar, voten por su favorito, pueden votar por cualquiera, pero chévere que voten para apoyar a los premios en general. Yo Eso es ya chévere. voté y voté por Pipe, ya aquí yo sí me parece un monstruo. Pipe, muchas gracias por tus 20 minuticos, hombre. Pues aquí nos das mucha luz, muy bacano poder mostrar estos gráficos. Repito, esto no es político, esto es un tema de ver qué está pasando y tratar de explicar. Y el fin de explicar no es atacar un gobierno, es generar un poquito de presión para que se pongan la camiseta por el país y no acabemos con la institucionalidad, no acabemos con el país. Ese dólar caro nos hace daño a todos. Es que no es un capricho, eso es inflación, eso es más deuda, eso no es bueno para el país. Entonces, ese es el mensaje que les queríamos dar. Nuevamente, Pipe, te dejo para que te despidas y muchas gracias por tu tiempo, hermano. No, nada, Sebastián, un abrazo a ti, un abrazo a todos los que lo oyen, a los que les gusta, a los que no les gusta, igual como el mensaje es el mismo, la idea es como que tratemos de remar, al final la preocupación de todos es el país y hacerle fuerza pues a este gobierno, a que le salga muy bien las cosas, la verdad. Listo, Pipe, muchas gracias y Bueno, muchas gracias a que estés todos. bien. Un abrazo. Vale, chao.